6 neutrones. Upa. Y para el carbono 14, podemos sacar los neutrones restando 14, valor número A, menos 6, que es el número de protones, y nos da 8 neutrones. ¿Sí? En los dos casos, si carbono 12 y carbono 14, los dos átomos, son neutros, tendrán 6 electrones. Bien, entonces, este es un ejemplo de isótopos que tienen sí o sí el mismo Z y distinto A, porque tienen distinto número de neutrones. Son temas de lo más simpáticos, fáciles y llevaderos. Y siempre algún inciso sobre isótopos, sobre neutrones, siempre algún inciso de esto aparece en el examen. Bien, bueno. Hablemos de los electrones, ¿sí? Y voy a aprovechar para pasar una propaganda, una publicidad. Los electrones, ¿sí? Dijimos que se encontraban en la zona extranuclear, ¿sí? Hay distintos modelos con los que se ha descrito la estructura del átomo y especialmente cómo están configurada esa zona extranuclear. En realidad, también hay modelos que describen cómo están ordenados los protones y los neutrones dentro del núcleo, pero normalmente a lo que ocurre en el núcleo no le prestamos mucha atención. En estas asignaturas de química, el tema de radioquímica o la química nuclear es un tema súper interesante y un campo profesional también interesantísimo, pero bueno, lo dejamos para otra ocasión. Los electrones están organizados en la zona extranuclear o están revoloteando por ahí como locos sueltos. ¿Ustedes qué opinan? Están organizados y hasta por niveles. ¿Y hasta por qué? Por niveles. Apa, o sea que usted dice que hay jerarquía. O sea, no sé si sería bien llamarlo jerarquía, pero están los niveles de, no sé cómo se llaman, Bien. covalencia. O sea, No, no sé si es no me nivel. acuerdo la palabra, pero hay Bueno, niveles. hay niveles, perfecto. Hay niveles, también se los llama capas. Bien, esa organización, según el modelo atómico actual, más vigente, más actualizado, más completo, eh, definimos para los electrones no órbitas fijas, ¿sí? Si bien acá no se ve, le voy a poner un poquito de zoom. ¿Vieron que el clásico dibujito del átomo es este que estoy marcando acá? El de las órbitas que van para un lado y van para el otro. Pero ese no es el modelo más actual, ¿sí? En el modelo más actual lo que hablamos son de orbitales, de zonas de alta probabilidad de encontrar a los electrones, pero no de posiciones fijas. Eh, Así que no es que están orbitando con una trayectoria fija, ¿sí? Sino son zonas de alta probabilidad. Es un modelo justamente más probabilístico, el modelo actual atómico. Pero estas zonas de alta probabilidad, estos orbitales, definen niveles, como decíamos recién, niveles, subniveles, que tienen distinta forma, distinta orientación y distinta energía, ¿sí? Para caracterizar esos niveles y los subniveles, se utilizan lo que se llaman números cuánticos, que dan un poco de cosa, ¿sí? En el módulo lo tienen explicado, pero como les decía, este es un momento promocional. Yo, más que se enrosque mucho con los números cuánticos, ¿sí? No es la intención. Si les interesa profundizar en eso, pueden hacerlo. En el módulo tienen
un poco de material para poder hacerlo. Yo lo que les recomiendo es que busquen en el campus, donde está detallado en el capítulo 2, van a encontrar un link a un video mejorable que hice en estos días y que es un resumen sobre configuración electrónica. ¿Sí? Lo pueden buscar ahí en el campus. No hablo mucho sobre números cuánticos, voy a lo concreto, ¿sí? Es decir, ¿para qué nos interesa poder asignar configuración electrónica de un átomo? ¿Sí? ¿Qué es asignarle configuración electrónica? Saber esos electrones que tiene ese átomo, cómo están organizados, cómo están ordenados en estos niveles y subniveles. ¿Y para qué nos interesa eso? Porque en definitiva eso nos interesa porque es lo que marca, ¿sí?, las propiedades de ese elemento, cómo está ubicado en la tabla periódica, porque justamente la ubicación en la tabla periódica viene dada por las propiedades de ese elemento. Y recuperando algo de lo que decía uno de los chicos recién, los electrones, que se llaman también electrones de valencia, que son los electrones más externos del átomo, en ese orden que van teniendo los electrones, los que quedan en la zona más outsider, más en la zona más externa justamente, son los que participan en las reacciones químicas. Porque aunque un átomo tenga un montón de electrones, no son todos los electrones los que ponen juego. Ponen juego solamente los electrones más externos. Y son esos electrones que se ponen en juego en las reacciones químicas los que determinan justamente las propiedades de los distintos elementos. Entonces, ya pasé el chivo, ¿sí? Hoy no le voy a dedicar en la clase tiempo a explicar lo que es configuración electrónica. Les pido que se tomen, es un video largo porque yo soy pesada, pero pónganle 2x, 1000x, pónganle una velocidad más rápida, ¿sí? Así los 20 minutos se transforman en 10 minutos, o por ahí en 5, o por ahí en 1,5. Y para que vean también qué es lo que nos interesa. No hace falta que se enrosquen mucho con números cuánticos, sino que sepan asignar configuración electrónica, con la configuración electrónica que puedan saber cuál es el grupo, cuál es el período al que pertenece ese elemento, y la verdad es que no mucho más que eso. Para átomos muy complicados, no nos enroscamos con átomos muy complicados. Con los átomos livianos, hasta el periodo 4, qué sé yo, más o menos. ¿Sí? Así que ya pasé el chivo, mírenlo y seguimos con ese mambo, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, después me van diciendo. Dijimos entonces, ¿sí?, que los elementos están ordenados en la tabla periódica siguiendo algún criterio, ¿sí? Esta diapo nos revela parte del misterio, ¿sí?, porque los elementos están ordenados según número atómico creciente, ¿sí? Pero la tabla, ven que tiene líneas, filas y columnas, ¿sí? Si bien el número atómico va aumentando, pero llega un punto en el que uno baja a la fila de abajo, o saltea, o estira para acá, estira para allá, o sea, tiene un orden, tiene un criterio. El criterio es el de las propiedades químicas, ¿sí? Y esas propiedades químicas expresadas en grupos y periodos, que son los que definen justamente las líneas horizontales y verticales de la tabla periódica. Las líneas horizontales, que son periodos, ¿sí?, y las líneas verticales, las columnas, que son grupos. Acuérdense que estas dos filas que acá aparecen en rosa, ¿sí?, que son los elementos de transición interna, los lantánidos y los actínidos, por una cuestión de hacer una versión condensada de la tabla periódica, los ponemos generalmente acá abajo, ¿sí? Pero el lugar en el que deberían estar es donde aparecen acá marcados, ¿sí? Acá estos dos cuadritos rosas
metidos ahí adentro, ¿sí? Deberían aparecer estos. Pero para no hacer toda una versión desplegable de la tabla periódica, es que normalmente se la representa de esta forma. Tenemos 118 elementos. Me decían que parece que hay un 119 ahí en debate, ¿sí? La mayoría de los elementos más pesados, fíjense en esta versión, no sé si lo llegan a ver bien, pero ahí le puse un poquito más de zoom. Ven todos estos elementos que están, que el nombre del elemento, la letra no está rellena, ¿sí? Bueno, eso está marcando que se trata de elementos sintéticos, ¿sí? Elementos que no se encuentran en la naturaleza y que han sido sintetizados. En su tabla ya aparece periodo 8, Melanie, usted ya está en el futuro. Vamos todavía. Los elementos validados con nombre y todo hasta el 118. Pero bueno, Melanie, que ya viene del futuro, nos viene a decir que ya hay periodo 8. Claro, los elementos que no tienen nombre, se le ponen unas letras que significa que es no sé. Esas siglas significan que es el elemento 119 en este caso, en el que le aparece en su tabla, un unenio, sí, significa que es el elemento 119 y que no tiene nombre, ¿sí? Es una forma elegante de decir que es el elemento 119. Y el ¿cómo es? Un vinilio, es buenísimo esto. Y el un vinilio es el elemento 120 que todavía no tiene nombre porque para llegar uno, es como en la vida, ¿sí? En la vida misma. Uno primero tiene que, uno normalmente no tiene nombre primero, ¿sí? Primero se gesta, los papás deciden qué nombre le van a poner, y es todo un proceso. Y con los elementos también. Hay que confirmar su existencia, y después se arman todos debates interesantes para elegir cómo es el nombre de ese elemento. Así que por eso esos elementos que aparecen en la tabla de Melanie todavía no tienen nombre. Entonces son solo el UUE y el UV, no sé, o VN, no sé. Y su masa tampoco aparece porque no está, son elementos que mm, no hay suficiente evidencia física todavía de haberlos podido sintetizar, entonces no se determinó experimentalmente su masa. Pero bueno, certeza tenemos hasta el 118. De todos modos, bueno, se pueden seguir sintetizando elementos más grandes también. Obviamente todos estos elementos sintéticos se imaginarán que son elementos inestables, que por ahí sus vidas se han sintetizado de algunos de estos elementos muy pocos átomos, y sus vidas son de, no sé, 10 a la menos 15 segundos, de ese orden, ¿sí? Así que un flash, literalmente un flash. Bien, continuamos entonces con nuestra querida tabla periódica. ¿Por qué el mercurio aparece en rojo? Y el bromo también, si todos los demás aparecen en negro. Porque el mercurio y el bromo son los dos que están en estado líquido, en forma natural, se encuentran a temperatura ambiente, digamos, se encuentran en estado líquido. Y si ustedes, que seguramente tienen mejor vista que yo, me acabo de dar cuenta que hay algunos que están en azul, ¿sí? Que son los que son gases en condiciones normales de temperatura, ¿sí? Condiciones estándar de temperatura,
y presión son gases. El nitrógeno, el oxígeno, el flúor. Bien, etcétera. O sea que la tabla tiene un montón de información, los colores, ¿sí? Y la tipografía que se usa tiene distintos significados que es interesante conocer. Bien. Y los que son blancos son esto que les decía hoy, que son los que son elementos sintéticos, ¿sí? Que no existen en la naturaleza, y solo se han podido sintetizar en condiciones, bueno, muy particulares. Para eso se necesitan hacer reacciones nucleares para poder sintetizar nuevos elementos. Súper interesante. Bien. Grupos, periodos y conectados con la configuración electrónica, como les decía. Dentro de lo que es la tabla periódica, ¿sí? Hay algunas familias, ¿sí? Por decirlo así, que son, tienen nombres especiales, ¿sí? Y, por ejemplo, el primer grupo, ¿sí? Que es la primera columna vertical, son los metales alcalinos, ¿sí? ¿Aparece más en estado gaseoso o líquido? ¿Cuál le aparece líquido, además del mercurio y el bromo? Me aparece el francio, bueno, el mercurio, el bromo, el galio y Ah, el el galio cesio. sí. ¿El cesio también? Sí, me aparece el cesio, el Ah, francio, el galio, el bromo mire y usted, mercurio, no sé. mire usted. Bueno, dependerá también las condiciones seleccionadas para... vio que el estado de agregación puede cambiar en función de la temperatura. Pero puede ser. No, de todos modos son, para nosotros esos son como detalles de color, ¿sí? Justamente estamos hablando de color, pero no es algo que nos varíe lo importante, ¿sí? Entonces, bueno, los dos primeros grupos, ¿sí? Metales alcalinos y alcalino-térreos, forman lo que llamamos elementos representativos, y los últimos grupos también, ¿sí? El 13, el 14, el 15, 16, 17, 18 son de elementos representativos, ¿sí? Esto a mí me gusta que esté, a ver, ahí, que llegue hasta el 18. Vamos a darle un poquito más de zoom. Bueno, hasta ahí. Elementos representativos, grupo 1 y 2, y del 13 al 18. El grupo 1 y 2 lo llamamos bloque S. El grupo del 13 al 18, esos grupos los llamamos bloque P. Estos que están remarcados en rojo, que son los metales de transición, los llamamos bloque D. Y las dos líneas de estas dos filas de aquí abajo, los elementos de transición interna, también los llamamos bloque F, ¿sí? En esta tabla que les estoy compartiendo, no aparece el número de periodo, pero normalmente en las tablas periódicas sí aparece acá, a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la tabla de Melanie, 8 también, que es el número de periodo en el que se encuentran los elementos. ¿Sí? Esta tabla, ven que es vieja, y los elementos del 110 al 118 no aparecen con nombre, ¿sí? Pero bueno, esto es como el rating, cambia minuto a minuto. Como les decía hoy, la configuración electrónica, el orden de los electrones en los átomos de cada uno de estos elementos, es lo que va determinando dónde están posicionados en la tabla periódica. Bien. Y mirando la generalidad de la tabla periódica, algo de lo que nos interesa poder diferenciar
es aquellos elementos que son metálicos de los que son no metálicos, ¿sí? La mayor parte de los elementos de la tabla periódica son metales, debemos saber, ¿sí? Estos que están sombreaditos con rojo, ¿sí? El boro, silicio, germanio, ¿sí? Sombreaditos con rojo, están ahí, que sí que no, ¿sí? Se los llama metaloides o semimetales, ¿sí? Porque tienen algunas propiedades de no metales y algunas propiedades metálicas, ¿sí? Están justo ahí, en la frontera, ¿sí? Pero todos estos que están en verde, ¿sí? Salvo los del último grupo, son no metales, y los que vienen de este zigzag hacia la izquierda son metales, ¿sí? Los que están en celeste, los que están en rosa, los que están en celeste más claro, más oscuro, son todos, son todos metales, perdón. Y hay un tipo ahí colado que es nuestro querido hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno medio como que uno no sabría en qué parte de la tabla ponerlo, ¿sí? Porque tiene cosas que nos hacen pensar que es un elemento que tiene que estar en el grupo 1, pero tiene un comportamiento muy diferente al del resto de los elementos del grupo 1. Entonces, que sí que no, lo metemos ahí, pero tenemos que saber que es un distinto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entre otras características, se comporta como un no metal, a pesar de que está del lado de los metales, pero sabemos que está ahí porque bien no sabíamos dónde poner. Otro grupo bien interesante es el grupo 18. Acá están marcados como gases nobles, también se los llama gases inertes, ¿sí? Que son elementos que tienen su último nivel electrónico, en la configuración electrónica, el último nivel lo tienen completo, ¿sí? Entonces, tienen muy baja reactividad. El criterio para que los elementos reaccionen es intentar ganar o perder electrones de manera de adoptar estructuras y configuraciones que sean más estables y que tengan, por lo tanto, menor energía. Los gases nobles ya tienen una configuración de baja energía porque tienen sus niveles electrónicos completos. Entonces, tienen muy, muy baja tendencia a reaccionar y andan por la vida como el loco malo, solitos, ¿sí? O sea, se los encuentra con frecuencia, bueno, sí, digamos que con frecuencia, algunos más que otros, porque hay algunos que son más raros que otros, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el organezón, el último, es un elemento sintético. Pero los gases nobles o inertes generalmente se los encuentra como átomos, ¿sí? Mientras que al resto de los elementos de la tabla periódica, lo más frecuente es que los encontremos combinados, o con otros átomos iguales, o con otros átomos distintos, pero siempre formando alguna unión. Bien, entonces, esta diferenciación entre metales y no metales es muy importante, ¿sí? Con esta diferenciación entre metales y no metales vamos a continuar trabajando hasta el final, ¿sí? Cuando tengamos que armar compuestos, nombrarlos, va a ser importantísimo que tengamos presente si estamos hablando de metales o de no metales. Así que esto sí que es importante, pero ven que es fácil, ¿sí? Bueno, en las diapos también aparecen algunas indicaciones, algunas características que tienen los metales, ¿sí? Los metales tienen tendencia a perder electrones, eh, son buenos conductores de calor, electricidad, ¿sí? Tienen puntos de fusión altos en general, y los no metales, la tendencia es a ganar electrones. ¿Y por qué? Y bueno, si los no metales dijimos que estaban, vuelvo a la diapo de antes, si los no metales están en esta zona de la tabla periódica, ¿sí? Tienen configuraciones electrónicas en las que su último nivel tiene bastantes electrones. Entonces, ganando algún electrón más, enseguida adquieren una configuración de nivel completo. Entonces, la tendencia de los no metales es a ganar electrones, ¿sí?
Los metales, que más bien se encuentran hacia la izquierda, ¿sí? Tienen configuraciones electrónicas en las que su último nivel tiene poquitos electrones. Entonces, más que ganar los electrones que le falta para completar un nivel, la tendencia de los metales es a perder los electrones que tienen, ¿sí? Le resulta, digamos, un menor gasto energético perder los electrones que tiene para quedar con configuraciones de nivel completo. Entonces, bueno, por eso los metales tienen tendencia a perder electrones y los no metales, en cambio, tienen tendencia a ganar electrones. Por eso se Fíjense dice que los metales se oxidan. Claro, hay algunos metales que más que otros, ¿sí? Pero en general es esa la cuestión. Oxidarse, químicamente hablando, nosotros tenemos en la mente, si pensamos un metal se oxida, nos imaginamos que se le está formando una capa de óxido en su superficie, ¿sí? O puntos o lo que fuere. Detectamos un cambio de color y otros cambios en las propiedades visibles de ese material. Pero en términos químicos, que un elemento se oxide, ¿sí? Si hablamos un cierto elemento o una cierta sustancia se está oxidando, químicamente significa que está perdiendo electrones. Así que muy bien el comentario. Y bueno, tenemos los que se tienden a perder electrones, los que tienden a ganar y los gases nobles, ¿sí? Que ellos están bien como están. Son muy poco reactivos, sí, pero tampoco que sean muy poco reactivos no quiere decir que no reaccionen nunca. Sí, son raras las reacciones, pero alguna reacción da. Bien. Entonces, así como muy por arriba, muy flasheramente, hablamos de la tabla periódica, les dejé de tarea mirar lo que es configuración electrónica, hablamos de metales, de no metales, de gases nobles, de aquí para allá, y ahora vamos a volver a un tema del que habíamos estado hablando más temprano, que es la dichosa unidad de masa atómica. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Algo que de lo que vimos quieran preguntar, repreguntar? Los Yo escucho. tengo una duda con respecto a la configuración electrónica. Ya la había visto, pero había elementos que tenían al formar sus últimos niveles, o sea, la última parte, cambiaban un poco su configuración, como que no completaban su última órbita. Creo que eran los del grupo 10 o 11 por ahí. No sé si eso en el examen se completa hasta el final o tenemos que aprender los criterios de cada uno de los elementos que no completan su último nivel. No. Es interesante su pregunta, porque en las reglas generales de asignación de configuración electrónica, vemos, como les digo, la generalidad. Pero la química siempre está llena de excepciones. Entonces uno con buena voluntad quiere dar una regla general y resulta que la regla general es como las promos, ¿vieron? Las promos de los celulares, esto que es promo con validez limitada. Entonces, las reglas generales para asignar configuración electrónica tienen muchas veces excepciones. En la zona de los metales de transición, ¿sí? Lo que llamamos el bloque D, hay algunas anomalías, ¿sí? No nos vamos a meter con esos casos, ¿sí? No le puedo decir y mentir, decirle no hay anomalías, no, sí las hay, tienen explicación, pero no profundizamos tanto, ¿sí? Y generalmente cuando les pedimos que observen, analicen o asignen una configuración electrónica, va a ser de elementos con los que no haya problema, ¿sí? No haya ninguna rareza. Así que no porque no existan esos casos, sino porque vamos a trabajar con ejemplos más simples en esta instancia, ¿sí? Así que no se haga problema con eso. Maneje los criterios más generales y esté preparado para manejar esos casos. No hace falta que considere los casos
con más detalle los casos más complejos, ¿sí? Gracias. Bien, entonces, retomamos este tema de la unidad de masa atómica, ¿sí? Lo importante es esto que dice acá la diapo, ¿sí? Que es una unidad de patrón, una unidad de referencia, ¿sí? Y es una unidad útil, ¿para qué? Hoy yo les di la pista. Es una unidad útil para expresar la masa de partículas, ¿sí? ¿Qué tipo de partículas? Y de protones, de neutrones, de átomos, de moléculas, de iones, ¿sí? Que tienen masas tan pequeñitas expresadas en gramos que le inventamos otra unidad que nos permite trabajar con números un poco más grandes y más cómodos, ¿sí? Se eligió la convención de que una UMA es, o mejor dicho, que un átomo de carbono 12, y de los carbonos que existen en la naturaleza se eligió el isótopo 12, porque no cualquier carbono pesa lo mismo, ¿sí? Se elige el isótopo 12 como referencia y se dice, bueno, un isótopo de carbono 12 pesa 12 UMAs. ¿Por qué? Porque se nos cantó, ¿sí? Es la convención así. Entonces, a partir de ahí sale la definición de UMA, ¿sí? Si un átomo de carbono 12 pesa por decreto 12 UMAs, entonces, ¿cuánto pesa una UMA? Y la 12ª parte de un átomo de carbono 12, ¿sí? Aproximadamente una UMA, como vimos hoy, es la masa de un protón o de un neutrón. No es exactamente la masa de un protón o de un neutrón, pero es más o menos la masa de un protón o de un neutrón, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí abajo les indica en la diapo, dice la masa de un átomo de carbono 12, ¿cuánto pesa? 12. 12 exacto. ¿Por qué? Por definición, ¿sí? En cambio, la masa de un átomo de hidrógeno no es una UMA exacta, es 1,0078 UMAs, ¿sí? Si ustedes se fijan en la tabla periódica, uno de los datos importantes que aparece para cada elemento, cada tabla tiene distinta información, ¿sí? Algunas son más completas, otras no, pero hay dos valores que todas las tablas tienen, ¿sí? Que es el número atómico y la masa, ¿sí? La masa atómica. La masa atómica que aparece en la tabla, bueno, cada uno tendrá en su tabla distinto caso, ¿sí? Por ejemplo, en la tabla que yo estoy viendo, la masa atómica de los elementos aparece sin unidades, ¿sí? Cuando la masa está dada sin unidades, se la llama masa atómica relativa, ¿sí? Relativa no tiene unidades, ¿sí? Y uno le pone, según el contexto en el que use ese número, le pone las unidades que corresponden. Si yo miro y digo, el carbono, en la tabla periódica, no sé si tienen la tabla periódica ahí a mano, pero en la tabla que yo estoy viendo dice carbono, la masa atómica del carbono no es 12, es 12,01. ¿Sí? ¿Por qué en la tabla periódica la masa del carbono es 12,01 si acabamos de decir que la masa del carbono 12 es por convención 12 clavado, exacto, perfecto, preciso, coma cero? No era porque la masa o sea, la masa que se toma ahí en la tabla periódica es el promedio de todos los isótopos del mismo elemento. Bien, bien, mi ayudante de cátedra. Vamos todavía. En la naturaleza no solo hay carbono 12, hay carbono 13, hay carbono 14, esos son los 3 isótopos más comunes. Creo que puede haber alguno más. Entonces,
la masa que aparece en la tabla periódica para cada elemento es una masa promedio que contempla la masa de los distintos isótopos presentes en la naturaleza. ¿Sí? Es un promedio, pero no es un promedio cualquiera, es lo que llamamos un promedio ponderado. ¿Ustedes saben qué es un promedio ponderado? No. Bueno, vamos a ver después si nos da el tiempo un ejemplito de qué es un promedio ponderado, ¿sí? Bueno, yo a ustedes no los veo, ¿sí? Pero me imagino, ¿sí? Que son toda gente joven, ¿sí? Y que la vieja acá de esta clase soy yo. Y yo, Si hiciéramos un promedio de edades, ¿sí? ¿Cuánto nos daría la edad promedio que estamos conectados en esta sala? ¿Cuántos años tienen ustedes? ¿19, 20? ¿Cuántos años tienen? yo el doble. Yo 18. ¿Cómo? Ah, ¿son todos viejos? No, pero más viejos que yo no son. A ver. Bueno, tenemos gente de distinta edad. Perfecto. Pero la mayoría de ustedes son todos chicos jóvenes, ¿sí? Tendrán 18, 19, ¿sí? Entonces, si sacamos el Juan Martín tiene 17, es un niño, nuestro Benjamín. Eh, ¿Cuánto nos dará la edad promedio? Sumaríamos todo y dividiríamos por la cantidad. Perfecto. ¿Y cuánto nos dará ese número? Hay algunos que tienen un poquito más, que tienen 27, 28 me dijeron, pero ¿cuánto les parece que dará? La mayoría tienen 18, bueno, está Juan Martín que tiene 17. Entro yo en el juego, que tengo 48, un montón, pero ¿cuánto nos dará? ¿Qué sé yo? Nos dará 20, ¿sí? Ponele que de 20 el promedio de edad, o 19, ¿sí? El promedio de edad de la sala, ¿sí? ¿Hay gente más grande? Sí. ¿Hay gente más chica? Sí. Y cuando sumamos todo y dividimos por el total, estamos teniendo en cuenta que los que más pesan en ese promedio, ¿quiénes son? Las edades que más se repiten, ¿sí? Con los átomos pasa lo mismo. El promedio es un promedio ponderado en el que, para calcular ese promedio, los átomos que más impactan en el cálculo del promedio son los átomos que más frecuentes aparecen en la naturaleza. Por eso, la masa del carbono en la tabla periódica no es 12, pero es muy cercana a 12. ¿Por qué? Porque el isótopo de carbono 12 es el que más predomina. Predomina tanto que prácticamente la masa promedio del carbono es casi 12. No es 12 exacta, porque un poquito algún átomo de carbono 13 o de carbono 14 anda dando vuelta por la naturaleza, pero con una frecuencia muy bajita. Es muy raro encontrar de esos átomos. Hay, pero son mucho menos frecuentes. ¿Sí? ¿Por qué el promedio de la sala está alejado de mi edad? Porque yo soy una en 20, ¿sí? Y la mayoría de ustedes son todos jóvenes. Entonces, el promedio de todos está alejado de mi edad. ¿Sí? Entonces, un poco yo sería como un carbono 14 en esto, ¿sí? Los carbonos 14 son más pesados, ¿sí? Pero yo también soy más pesada, eh, pero bueno, soy una sola. La vieja es una sola, ¿sí? Bueno, con los átomos pasa algo de esto. Entonces, la masa que aparece en la tabla es una masa promedio que contempla los distintos isótopos que aparecen en la naturaleza, ¿sí?
De todos modos, aun cuando es un promedio, ¿sí? No esperamos que sean números enteros, porque el único que sí o sí tiene un valor entero para la masa es el isótopo 12 de carbono, ¿sí? Pero bueno, ahí también hay otras cosas para decir que la vamos a dejar para otro momento. Bien. Entonces, ¿podemos expresar la masa de un átomo de carbono o de lo que fuere en gramos? Sí, la podemos expresar en gramos, la podemos expresar en UMAS y la podemos expresar, como les decía hoy, como masa atómica relativa. La masa atómica relativa generalmente se usa esta notación, AR, de A de atómico y R de relativa, ¿sí? La masa atómica relativa es como la masa en UMAS, pero sin unidades, ¿sí? Y también podemos calcular la masa en gramos, que es ese número pequeño. Bueno, lo bueno que tienen las diapos que están en el campus es que hay intercalados, aparecen algunas sugerencias de videos como para reforzar los temas si les vienen bien. En esta diapo aparece el dichoso cálculo de masa atómica relativa y esto del promedio ponderado, ¿sí? Considerando la abundancia de los isótopos, ¿sí? En el módulo aparece en uno de los ejercicios también, tienen que hacer un cálculo de este tipo, ¿sí? El ejemplo que aparece en esta diapo es con el silicio, ¿sí? Hay 3 isótopos del silicio en la naturaleza, el 28, el 29 y el 30, ¿sí? El más abundante es el 28. Fíjense que el 92% de los silicios que hay en la naturaleza son silicios 28. Las masas, ¿sí? No tienen unidades aquí, así que suponemos que son masas relativas. Ven que los distintos isótopos tienen distintas masas, ¿sí? Entonces se calcula un promedio. ¿Y cómo se calcula un promedio? Y se calcula el promedio ponderado, sumando las masas de los 3 isótopos, 27, 28, 29,97, las 3 masas, pero afectadas cada una de estas masas por un coeficiente, por un factor. ¿Dado por qué? Por la abundancia. ¿Sí? Si la abundancia era 92,21%, ese porcentaje lo dividimos por 100 y lo ponemos adelante y multiplicamos a la masa de ese isótopo 27,97603. Lo mismo hacemos con el 4,70. Lo dividimos por 100 y lo multiplicamos por la masa del isótopo de silicio 29. Y lo mismo con el 3,09%. Lo dividimos por 100, porque es un porcentaje, lo dividimos sobre 100 y lo multiplicamos por la masa de ese isótopo. Si sumamos esos 3 términos, lo que nos da es la masa promedio para el silicio. Esto es un promedio ponderado, ¿sí? En el que a cada masa de los isótopos existentes lo multiplico por la abundancia que corresponde, ¿sí? Podemos aproximar entonces que la masa promedio del silicio es 28,09 en masa atómica relativa o 28,09 UMAS, ¿sí? En unidad de masa atómica. Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Esto queda, tienen también un ejemplo en el módulo para que lo trabajen como cálculo de masa atómica relativa a partir de las masas de los isótopos. No es algo que suele aparecer con frecuencia en los exámenes, pero una pequeña probabilidad de que aparezca algún cálculo de esos hay. Así que no es difícil, pero háganse alguno para estar preparados para todo. Bien. ¿Cómo podemos calcular la masa de un átomo expresada en gramos? Bueno, podemos trabajar con esta relación. ¿Cuál es la relación? Y que una UMA equivale
a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, supónganse que yo quiero calcular la masa en gramos de un átomo de bromo. Me vengo a la tabla y me fijo, ¿cuánto pesa el bromo? ¿Cuál es la masa promedio del bromo? 79,9. Bien, entonces, ¿qué significa ese 79,9 que dice la tabla? Y que un átomo de bromo pesa 79,9 UMAS, o que la masa atómica relativa del bromo es 79,9. Y si lo quiero calcular en gramos, ¿cómo podría ser? ¿Qué cálculo tendría que hacer? Y bueno, si una UMA pesa 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, 79,9 UMAS, que es lo que pesa un átomo de bromo, ¿cuántos gramos le correspondería? ¿Sí? Entonces, usando el dato de la tabla y usando lo que sé, puedo calcular o puedo expresar la masa de un átomo como masa relativa o en UMAS, o multiplicando por esta relación que les decía, puedo calcular la masa en gramos. ¿Sí? Ese 1,66 por 10 a la menos 24, hay dos opciones. ¿Sí? Una opción es memorizárselo y recordar en la mente que una UMA pesa 1,66 por 10 a la menos 24. ¿Sí? Pero vieron que uno tiende a querer memorizar la menor cantidad de cosas posible. ¿Sí? Y hay otro número que es el que sí o sí se van a tener que memorizar, y para memorizar este no hay excusa. ¿Cuál es el número que los voy a obligar a memorizarse? ¿Qué La número? constante de Avogadro. El número de Avogadro, bien dicho. El número de Avogadro. ¿Y cuál es el número de Avogadro? 6,02 por 10 a la 23. Exacto. Ese número tatuado en el corazón. Ese número sí o sí lo tienen que recordar. Que el número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23. No hay excusa para olvidarse de ese número. ¿Sí? Sellado a fuego en el corazón. 6,02 por 10 a la 23, el número o la constante de Avogadro. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué yo les decía que el de Avogadro sí o sí se lo tienen que acordar? Y este que les estaba mostrando en esta diapo, el 1,66, no hace falta que se lo acuerden. ¿Por qué les decía yo ese comentario? Si tienen cálculo a mano, les pido que calculen la inversa del número de Avogadro. ¿Sí? 1 sobre 6,02 por 10 a la 23 y me digan cuánto les da ese número. Uno punto 66 elevado a la menos 24 por 10 a la menos 24. Bien, es decir, ¿qué de qué? A ver, voy a hacer un intento por compartir. A ver si puedo compartir pantalla completa. Y mostrarles, y hacemos ese cálculo. ¿Sí? Lo hago con la cálculo que hice recién. A ver. Ahí. Entonces, sí, ponemos 6,02 por 10 a la 23, ¿cómo lo escribimos en la cálculo? X a la 23, ¿sí? 6,02 por 10 a la 23. Y de ese número hacemos la inversa, usando la función 1 sobre x, nos da 1,66 y un montón de decimales más, ¿sí? Por 10 a la menos 24.
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con todo este cuento? Que no hace falta que memoricen el 1,66 por 10 a la menos 24, ¿sí? Porque lo pueden, si se acuerdan que la masa de una UMA en gramos sale de hacer la inversa del número de Avogadro, ya está. Bien, hablemos del número de Avogadro entonces. Ya dijimos que es una cantidad que usamos, cantidad de materia que usamos en química y que representa a 6,02 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? De lo que sean. Pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones, pueden ser electrones, pueden ser protones, puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Siempre hacemos el análogo, los profes de química siempre hacemos el análogo ¿con qué? Con la docena, porque siempre estamos pensando en factura, ¿sí? Si uno dice, deme una docena de medialunas, ¿sí? Sabemos que si decimos una docena, nos estamos refiriendo a una cantidad de materia que representa a 12 unidades, ¿sí? Si decimos, deme una decena de facturas, ¿qué estoy pidiendo? Si le pido una decena, decena está representando ¿cuántas? 10. 10 decenas. Exacto, 10. Tenemos algunas palabras que representan un número, una cantidad de unidades. Bueno, a esa familia de palabras vamos a sumar al mol. Como les decía hoy, el mol solo tiene sentido, este número de Avogadro de unidades, solo tiene sentido en contextos de química, ¿sí? De partículas, porque es un número tan grande, imagínense que es 6 y después detrás de ese 6, 23 ceros, o sea que son millones de millones de millones, ¿sí? Es un número grandísimo, ¿sí? Que solo tiene sentido para partículas muy pequeñas, ¿sí? Pero que no es un número caprichoso. Uno lo mira y dice, pero no se les podía haber ocurrido el número más redondo, un número más simpático, un número... Es un número glorioso el número de Avogadro. ¿Y por qué es glorioso? ¿Dónde está la chispa de este número? ¿Sí? Que acuérdense que por nada se tienen que olvidar que el número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23. ¿Por qué? Porque nos permite ir de la escala atómica a la escala macroscópica. Esa es la gracia, ese es el punch del número de Avogadro. ¿Sí? ¿Y qué significa este cuento de las escalas? ¿Sí? Significa que, a ver, vamos a tomar el ejemplo. Había un ejemplo con el carbono. Bien, por acá. El dióxido de carbono sabemos que es uno de los enemigos de la civilización, ¿sí? O uno de los productos colaterales de la acción del hombre sobre el medio ambiente, ¿sí? Es un producto natural, una sustancia natural que eliminamos en la respiración, que absorben las plantas, que se produce de 1000 formas distintas con las combustiones, pero que también es un producto de la actividad industrial, ¿sí? Y de la producción en general en los distintos niveles antropogénicos, ¿no? Pero lo vamos a tomar de ejemplo al dióxido de carbono. Una molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Tiene esta configuración, ahí esta fórmula que vemos, un carbono y 2 oxígenos. Un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno conforman una molécula de dióxido de carbono. Una molécula, ¿sí? ¿Puedo calcular la masa en UMAS de una molécula de dióxido de carbono? Sí. Sumando. ¿Sumando qué? Y la masa de un carbono más la masa de 2 oxígenos. Si un carbono pesa 12, 12,01, pero lo aproximo en 12, y el oxígeno pesa 16,
por ahí 15,99, pero lo aproximo en 16, entonces me da que una molécula de dióxido de carbono tiene una masa de 44 UMAS. ¿Sí? Si le escribo como masa molar relativa, me daría 44, pero sin la palabra UMA, porque acuérdense que si es relativa, no tiene unidades. Si lo multiplico ese 44 por 1,66 por 10 a la menos 24, que es la masa en gramos de cada UMA, ¿sí? Me daría este número que está en rosa, y es la masa de una molécula expresada en gramos. Y el mol, y ahora viene en acción el mol. ¿Por qué? Porque si en lugar de pensar en una sola molécula, pensara en 6,02 por 10 a la 23, es decir, en un número de Avogadro, en un mol de moléculas de dióxido de carbono, ahí reaparece el 44. Pero aparece el 44, pero fíjense que hay un cambio de unidades, porque la masa de un mol de moléculas es 44. ¿Pero 44 qué? Gramos. ¿Y esto tiene lógica? Bueno, esa es la lógica del número de Avogadro, ¿sí? Que lo que pesaba una molécula en UMAS multiplicado por el número de Avogadro es el peso de un mol de moléculas, el mismo número, pero ahora expresado en gramos. ¿Y por qué yo les decía que voy de la escala atómica a la escala macroscópica? Porque yo 44 UMAS, que son 7,3 por 10 a la menos 23 gramos, no lo puedo ir a pesar a la fiambrería. ¿Sí? Bueno, por lo menos en las fiambrerías de mi barrio, masas tan pequeñas, no puedo pesar. Pero 44 gramos sí puedo pesar. Pero para que pese 44 gramos, no tengo que tener una molécula sola. ¿Cuántas tengo que tener? Un mol de moléculas, una cantidad macroscópica, una cantidad grande de moléculas. ¿Cuántas? 6,02 por 10 a la 23. Ese número que nos parece caprichoso es el número que nos permite llevar la masa de una molécula a el mismo valor numérico expresado en gramos. ¿Sí? Entonces, una molécula pesa 44 UMAS, o una masa muy, muy, muy pequeñita, 7,3 por 10 a la menos 23 gramos. Si en lugar de hablar de una molécula solita, hablo de un mol de moléculas, es decir, de 6,02 por 10 a la 23 moléculas, entonces un mol pesa 44 también, pero cambia la unidad de medida. 44 gramos, y pasa a ser una cantidad medible en el mundo de la vida cotidiana. ¿Sí? Este ejemplo, que yo ya le puse un poquito más de picante, porque en vez de hablar de un átomo solo, estoy hablando de una molécula, lo podíamos pensar también tranquilamente para un átomo solo. ¿Sí? Si en lugar de hablar de la molécula de dióxido de carbono completa, hablábamos del átomo de carbono, ¿qué decimos? Y bueno, que un átomo de carbono pesa más o menos 12 UMAS, 12,01 UMAS. ¿Sí? La masa atómica relativa del carbono, la AR, es 12,01 sin unidades. Si quiero calcular la masa de un átomo expresado en gramos, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar las 12 UMAS por la masa de una UMA. Es decir, hacer esta cuenta que está por aquí, que es 12 por 1,66 por 10 a la menos 24, y eso nos da 1,992 por 10 a la menos 23 gramos. Una masa muy pequeñita, que es lo que me espero, porque el átomo es una partícula muy pequeña. Entonces su masa es una masa chiquititísima, ¿sí? Pero si quiero venirme a escala macroscópica y hablar de un mol de átomos, ¿quién reaparece? El 12. El 12 que aparece en la tabla.
el 12,01 reaparece, pero ahora, ¿qué unidad le pongo? 12 gramos. Un mol de átomos de carbono pesan 12 gramos. ¿Cuál es el error clásico del examen? Uno de los errores que aparece en clásico. Entonces le preguntamos, ¿un átomo de carbono pesa 12 gramos? ¿Y saben que la mayoría entran así como con ojos cerrados? ¿Entran a que eso es verdadero? ¿Que un átomo de carbono pesa 12 gramos? Y si ustedes se ponen a pensarlo, no es lógico, porque ¿cómo un átomo de carbono va a ser tan pesado que lo pudiera pesar a la fiambrería del barrio de Paola? Ah, ¿sí? Si estoy hablando de 12 gramos, que no es una masa muy grande, pero es una masa cotidiana, no puede ser un átomo solo. Un átomo solo pesará 12, sí, pero 12 UMAS, unidad de masa atómica. No puede pesar un átomo solito 12 gramos. Bueno, querer que un átomo solo pese 12 gramos, lo vemos en los exámenes siempre. Siempre caen como chorlitos con esas preguntas. ¿Ustedes pueden creer? Bueno, hay que creer o reventar. Importantísimo el concepto de moles, ¿sí? Pero fíjense que el mol es una unidad amorosa, porque en realidad para calcular, una de las chicas, no me acuerdo si era Natalia, me decía hoy que tenía dificultad para calcular el número de moles de una determinada sustancia. Bueno, pero fíjense que a partir de la masa que tenemos de una sustancia, podemos calcular muy fácil el número de moles, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, sabiendo la masa, por ejemplo, el carbono. ¿Sí? El carbono decimos pesa 12, veo en la tabla periódica. Bueno, ¿y cómo lo reconfiguro en la mente? Diciendo que si en la tabla dice que el carbono pesa 12, entonces, ¿qué significa? Que un mol de átomos de carbono pesan 12 gramos. Si tengo, no sé, 2 gramos de carbono, ¿cuántos moles corresponden? Lo puedo trabajar con cocientes, lo puedo trabajar con reglas de 3, son cálculos directos, ¿sí? La conversión entre número de átomos, número de moles, masa, teniendo en claro que un mol responde a un número de Avogadro y teniendo en claro cómo uso las masas de la tabla para obtener las masas de átomos y moléculas en gramos, entonces tienen que fluir con total flow con esos cálculos. Por supuesto, hay que practicar, como todo en la vida, ¿sí? Y para eso están las clases de los jueves, para seguir practicando, ¿sí? Bien, me pregunta Daniel de dónde sale el 1,66 elevado a 10 a la menos 24. Bueno, el 1,66 elevado a la menos 24, yo no les dije de dónde salió. Yo les dije que una UMA, ¿sí? Les había mostrado hoy una diapo que no sé si ahora la voy a encontrar, sí, la encontré, que la equivalencia en masa de una UMA, de masa en gramos, es una UMA pesa 1,66 gramos. ¿Sí? Podemos entender, yo les mostraba el cálculo, que 1,66 por 10 a la menos 24 es el número que sale de hacer la inversa del número de Avogadro. ¿Sí? Y podríamos hacer este cálculo. ¿Cómo se les ocurre, con la información que tenemos, con las cosas que estuvimos charlando, usar el minuto que nos quedan 3, pero usemos 1, para poder calcular y responderle a Daniel con total precisión cómo podríamos hacer lo que la profe no hizo? Justificar de dónde sale el 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Qué se les ocurre? A ver, voy a intentar insertar, si puedo, una diapo. ¿Qué se les ocurre?
¿Algo? ¿Nada? ¿Ya es demasiado tarde para que se nos ocurran cosas? 1 sobre el número de Avogadro, bien, pero ¿cómo, con qué planteo justificarían? Por definición, ¿sí? Por definición. ¿Cuánto pesa un átomo de carbono 12? En UMAS. 12. 12 UMAS. Por definición, ¿sí? Una Bien. pregunta. Sí. Solamente para el caso de los sumas es cuando más o menos redondeo o sea, para que sea un número entero, o puedo tomarlo como un número con coma y todo eso. Podemos redondear los números, muchos números son fácilmente redondeables, ¿sí? Hay algunos números, por ejemplo, póngale el cloro, que pesa 3545. Ese no está bueno redondearlo. Dejémoslo como 3545, a lo sumo como 35,5, ¿sí? Redondeemos cuando vale la pena redondear, ¿sí? Tampoco seamos fanáticos del redondeo, ¿sí? Un átomo de carbono 12 y un mol de átomos de carbono 12, ¿cuánto tiene que pesar? 12 gramos. 12 gramos. Y un mol de átomos de carbono 12, ¿cuántos átomos de carbono 12 son? Si es un mol, ahí. 6.02 por 10 a la 23 por... Exactamente. ¿Sí? Significa que si es un mol, tienen que ser 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Por definición, ¿sí? Entonces, con estos datos, yo podría llegar a calcular cuántos gramos pesan. ¿Podría hacer algún cálculo para saber cuánto pesa una UMA? ¿Quieres dividir por 12? Divido por 12. ¿Divido por 12 qué? Está bien, una división por 12 hay que hacer, pero con solo la división por 12 no hacemos nada, pues no logramos la respuesta. Si yo me armara una regla de 3 al estilo 6,02 por 10 a la 23 átomos pesan átomos de qué? De carbono, ¿no? De carbono 12. Pesan 12 gramos. Entonces, un átomo de carbono 12, ¿cuánto pesa? Podría hacer ese cálculo, ¿no? Y haciendo ese cálculo, bueno, cerré la calcu, pero me daría que tendría que hacer 12 dividido 6,02 por 10 a la 23. Y esa cuenta me dio 1,99 por 10 a la menos 23. 1,99 por 10 a la menos 23 gramos pesa un átomo de carbono 12. Y un átomo de carbono 12, ¿cuánto pesaba en UMAS? Según lo que escribimos acá arriba.
12. 12. Entonces, fíjense que yo de ahí puedo sacar la equivalencia. Uy, sería. ¿Sí? Estos son 12 UMAs. Entonces, yo de ahí puedo sacar una regla de 3 adicional. ¿Sí? Y decir, y dale con, no me quiere leer las UMAs, me quiere poner unas. Bueno, si 12 UMAs pesan 1,99 por 10 a la menos 23 gramos, entonces una UMA solita, ¿cuánto va a pesar? ¿Y cuánto me tendría que dar este número? Ahí aparece lo que ustedes me dijeron, el dividido 12, ¿sí? Si hago 1,99 por 10 a la menos 23 dividido 12, me tendría que dar 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Y llegar así a la relación de que una UMA pesa 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Por el camino que quieran, no hace falta memorizar que una UMA pesa 1,66 por 10 a la menos 24. Ustedes con los datos que manejan, sabiendo la definición de UMA y sabiendo cuántos átomos tiene un mol, pueden calcular fácilmente ese número, ¿sí? Sin enroscarse demasiado. Entonces, bien. Daniel lo que propone es al 12 dividirlo por el número de... Perfecto, ¿sí? Si al 12, los 12 gramos, los divido sobre el número de Avogadro, obtengo también el peso de una UMA, ¿sí? Trabajando con el concepto, uno puede por distintos caminos llegar a ese valor. Por eso no hace falta memorizarlo al 1,66, ¿sí? Pero tienen que saber poder calcular.